En Asturias Semanal analizamos el teletrabajo, llamado a cambiar el mundo de las relaciones laborales. En Asturias Semanal. No se lo pierdan. Trabajar en remoto tiene ventajas como la conciliación familiar o el ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos, pero también tiene inconvenientes como el sedentarismo o el problema de separar el mundo laboral del personal. ¿Están ciertamente preparadas las empresas para desarrollar esta modalidad? En remoto, no todo el mundo puede trabajar. Esa es otra circunstancia a tener muy en cuenta. Lo cierto es que en nuestra región tan solo el 11% de la población ocupada desempeña su labor profesional desde su domicilio al menos una vez a la semana. La ley aprobada el año pasado trata de regular una modalidad de trabajo que está llamada a cambiar las relaciones laborales, pero antes deberá superar importantes escollos. Iniciamos el programa. A Javier, director comercial de una empresa alemana, el teletrabajo le ha dado una oportunidad. Junto con su esposa, se ha mudado desde Madrid a Sillaso, a 20 kilómetros de la villa de Cangas del Narcea. Desde su despacho, bajo una panera, construido con la centenaria mesa de castaño de su abuelo, busca regresar a sus raíces. El teletrabajo aquí ha conseguido unir lo nuevo y lo viejo. Hemos podido venir a trabajar en remoto a una aldea que fue ganadera y que ahora se ha pasado al siglo XXI. El detonante realmente fue la pandemia. Nosotros pasamos la pandemia en Madrid, la pandemia fue muy dura, lógicamente en un piso no se vive la pandemia de la misma forma que en un pueblo, y fue ya la decisión completa de decir, se han acabado las ciudades, nos vamos a vivir a un sitio mucho más tranquilo, un sitio mucho más abierto, y tuve la suerte de que mi empresa, bueno, no me puso ningún problema, me conocían ya desde hace bastante tiempo, ya saben cómo funciono, soy una persona muy autónoma, y eso te permite poder hacer teletrabajo. Teletrabajar en un pueblo tiene muchas ventajas y tiene muchos peajes, como digo yo, tiene muchos inconvenientes. Tienes que tener claro que las comunicaciones son mucho más difíciles, las carreteras normalmente no están en buen estado, sobre todo en la zona del suroccidente de Asturias tenemos ese problema endémico. Las comunicaciones vía aérea en el aeropuerto de Asturias son muy limitadas. Y luego, a nivel ya de comunicaciones digitales, nosotros aquí tenemos suerte, tenemos 5G, tenemos una conexión vía satélite que funciona muy bien y al mismo tiempo yo he organizado ya toda mi casa para poder trabajar directamente como si fuera un despacho en cualquier otro sitio. Javier se desplaza con mucha frecuencia a visitar clientes por toda la península ibérica. Su experiencia madrileña durante el confinamiento ha sido el detonante para el traslado de residencia. Para él, las ventajas del cambio de vida superan con creces los inconvenientes. Yo tengo aquí muchos metros, tengo un despacho propio, tengo una zona absolutamente propia en la que la gente de la familia sabe que cuando estoy en horario de trabajo no existo. Entonces eso en una ciudad es mucho más difícil de conseguir y cuando tienes críos es mucho más difícil de conseguir. Yo vivía en un piso de 50 metros cuadrados. No tenía críos, pero vecinos míos que tienen críos sería mucho más difícil para ellos. Es importantísimo tener un cierto espacio donde puedas estar trabajando y que la gente de la familia tenga interiorizado que cuando tú estás en ese espacio no existes. Tú estás trabajando, estás en tu oficina y es como si estuvieras trabajando en una oficina. Exactamente igual. Tú tienes tu horario y tienes que cumplirlo. El confinamiento del COVID fue un experimento macrosocial del máximo interés y yo creo que no se han extraído todas las lecciones que se podían
que se podían extraer, ¿no? Entonces, los programas de teletrabajo con capacidad de negociación por parte de los trabajadores creo que tienen un gran potencial. Desde el punto de vista de la mejora de la productividad de las empresas y desde el punto de vista también de la mejora de la satisfacción de los trabajadores. El teletrabajo es una oportunidad que, si la sabemos aprovechar, puede ser muy buena precisamente para esas zonas que hasta ahora han estado desconectadas de todo y que están al margen de lo que es vamos a decir, Asturias Central o España Central. En realidad la imagen es la misma, ¿no? Pero claro, para eso necesitan que se desconecte, que haya esa apuesta por dotarlas de infraestructuras que ahora mismo en una gran parte de nuestra Asturias rural y no tan rural no se tiene. El teletrabajo, por esa complejidad, depende fundamentalmente de dos condiciones, yo creo. Una, que el hogar tenga unas condiciones para trabajar, no solo el hogar, sino la propia vida familiar. Es decir, que los espacios de trabajo y de familia estén un poco separados, pero depende también de que la relación con la empresa, es decir, la supervisión, la participación en las dinámicas de equipo, sea también eficiente. Es decir, depende de cómo funcione la interacción. El teletrabajo, curiosamente y también paradójicamente, refuerza el valor de la interacción. Es decir, refuerza el valor de las funciones de supervisión, de las funciones de coordinación con los compañeros y también refuerza el valor de lo más escaso, que es la relación informal con tus compañeros y con tus jefes, que es un componente imprescindible. En mi caso, todo el equipo informático que yo tengo pertenece a la empresa, es un ordenador de la empresa, salvo los monitores y otro tipo de ordenadores que yo tengo aquí para complementar lo que tiene la empresa. Eso lo he puesto yo, como el repetidor de telefonía que lo he puesto yo, la línea de teléfono la pago yo, la línea de satélite lo pago yo. Son costes que yo entiendo que para mí sí pueden corresponder a la empresa, pero son costes que yo prefiero pagar esos costes, no pedirle nada a la empresa y a cambio tengo otras ventajas. A niveles de estudios más elevados, la capacidad de teletrabajar es mayor y por tanto la capacidad de defender el puesto de trabajo ante una situación de crisis es mucho más poderosa, ¿no? que si no tienes estudios. La ley de teletrabajo lo único que pretende es que los teletrabajadores no se queden atrás, que los teletrabajadores no de repente tengan que asumir gastos que un trabajador presencial tiene que asumir, o que tengan que soportar un control que un trabajador presencial no está sujeto a él por las condiciones que hace el trabajo. Pero bueno, es que el que sigue haciendo su trabajo presencial se le aplican las normas laborales generales. ¿Estamos preparados los empresarios asturianos para el teletrabajo? Pues no se puede contestar esa pregunta con un sí o un no, ¿no? Habría que decir depende, ¿no? En el teletrabajo influyen muchos factores, influye el puesto de trabajo en sí mismo, influye la empresa, influye el sector, influye incluso la localidad o el lugar en el que se ubica la empresa, ¿no? Y por lo tanto, unas lo estarán y otras no lo estarán, ¿no? En España funciona muy bien el teletrabajo en Madrid y en Barcelona, en las grandes urbes del país, ¿no? En Asturias funciona relativamente bien en Gijón y en Oviedo. De las más de 376.000 personas ocupadas que hay en Asturias, poco más del 11% desarrolla su desempeño laboral a distancia al menos un día a la semana. Llama la atención que nuestra comunidad fue de las que más laboró en remoto durante la pandemia, quedándose atrás muy probablemente por la importancia de la industria en el tejido empresarial. El número de personas que reconoce no poder teletrabajar, al no ser compatible con su actividad, alcanza en nuestra región casi el 70%. Un 18%, sin embargo, admite no haberlo hecho nunca, aunque manifiesta que su puesto de trabajo ofrece las condiciones necesarias para ello. Mucha gente que está trabajando o que ha estado trabajando haciendo teletrabajo en sus casas quieren volver a la oficina, o porque no tienen ese espacio propio en casa o porque quieren esa relación que tienes con los trabajadores, esa relación que tienes con los compañeros de trabajo, ese camaraderismo que tienes en la oficina. Yo lo entiendo también, pero en mi caso, como yo viajo tantísimo, al final para mí estar en una oficina 2 horas o estar en mi casa 2 horas y luego estar 8 horas viajando, la diferencia es mínima. El hombre por naturaleza necesita convivir, interactuar y verse, ¿no? Y el teletrabajo que vino impuesto no por un elemento intelectual, sino por una necesidad que se dio, que facilitó mucho la labor, porque probablemente nadie estaba pensando que se podía parar el mundo durante 2 años.
Departamento de Recursos Humanos de esta compañía, ubicada en el Parque Tecnológico de Gijón, tiene registradas 40 personas en nómina. Hoy, día laborable, las oficinas están casi vacías. Solo hay 7 puestos ocupados. En Futuber tenemos 2 días fijos de teletrabajo, que son martes y viernes, y además cualquier persona del equipo puede elegir teletrabajar más o menos. Y evidentemente la gente tiene la libertad de venir a la oficina cuando quiera y está abierta de lunes a viernes. El teletrabajo ya ha cambiado la forma de organizarse, las compañías, y en mi opinión debemos de cambiar la forma donde los directivos trabajamos con las personas. Las personas necesitamos vivir en 3 dimensiones, interactuar, y el teletrabajo te quita esa parte. Un elemento que debemos de incorporar los directivos es la salud mental nuestra como directivos en primer lugar, por ejemplo, y de nuestros colaboradores. Futuber es una firma de alto conocimiento que cumple ahora 25 años de existencia. Su director fundador, el llanisco Antonio Otero, tiene claro que el trabajo a distancia va a imponer una nueva cultura organizativa. También asegura que no conviene hacer 2 sociedades, la que puede y no puede teletrabajar. La flexibilidad parece un requerimiento imprescindible en estos tiempos. Debemos los directivos cambiar la manera de pensar y de dirigir a los equipos de trabajo, que en mi opinión van muy en la línea de una dirección por objetivos. Hay actividades que per se permiten teletrabajo. En nuestra casa hay una flexibilidad total para que la gente haga las horas de teletrabajo los días que quiera. Pero hay actividades que no caben teletrabajo. Entonces, va a haber diferencias. Tenemos algún cliente de la construcción donde optaron por no hacer teletrabajo porque la gente tenía que estar en obra. Entonces no podían permitir que hubiera gente que sí y que no. Yo creo que requiere una reflexión profunda a nivel de sociedad, ¿no? El ideal de muchos, pero la realidad de no tantos. La posibilidad de trabajar desde sus domicilios no está al alcance de todos. Actividades como la hostelería, construcción, entre otras muchas, requieren interacción física directa con personas o productos. Son auténticas barreras para esta práctica laboral. En España solo pueden teletrabajar, dada su modalidad de empleo, 4 millones de los casi 20 millones de ocupados, es decir, poco más del 22% de la población trabajadora. En Asturias tenemos un hándicap en este sentido, y es que nuestra actividad industrial y de construcción es superior a la de la media española, y por lo tanto la posibilidad de aplicar teletrabajo en estos puestos se complica, ¿no? También hay otro factor, que es el de la digitalización de las empresas. A medida que se vayan incorporando en la cultura de funcionamiento y de gestión de las empresas los criterios y las herramientas de gestión digital, será mucho más sencillo. Yo creo que la potencialidad del teletrabajo productiva y social no está siendo explotada. No está siendo explotada. Todos los estudios indican que el teletrabajo es beneficioso siempre y cuando sea voluntario. Es decir, las personas que se ven obligadas a trabajar a distancia manifiestan indicadores de satisfacción o de otro tipo significativamente peores que las personas que tienen alguna opción, ¿no? Y obviamente desde el punto de vista de las organizaciones se podría afirmar algo similar, ¿no? A ver, todos conocemos lo de la máquina de café, ¿no? Eso es una realidad en las empresas, o sea, es un ejemplo, pero de esos momentos de una parada de 5 minutos, tomas un café, esas pequeñas conversaciones que a veces son laborables, pero no siempre, quiero decir, a veces es un poco más, te aportan mucho en la relación personal y en el estar a gusto, ¿no? Yo creo que eso son de las otras cosas que se pierden, ¿no? O sea, sabemos las ventajas, pero tiene también sus inconvenientes el teletrabajo. No todas las empresas pueden ofrecer teletrabajo. Las líneas de montaje marcan el día a día de Norma Group.
una compañía líder en fabricación de material eléctrico con 150 trabajadores en Asturias. En esta empresa, en cuanto finalizó la pandemia, todo volvió a la normalidad presencial. Los profesionales gradualmente retornaron a su puesto de trabajo en la sede del Parque Tecnológico de Llanera. Empezó a haber gente que nos pedía, oye, yo podría volver a trabajar, es que yo en casa no estoy a gusto, prefiero ir a trabajar. Entonces sí que empezó, algunas personas que lo solicitaron voluntariamente empezaron a hacer trabajo presencial. Somos una empresa que necesita el contacto físico porque los trabajos, los productos, los procesos que tenemos internos, en todos los departamentos al final tienen una relación directa con ello. Entonces al final es prácticamente la mayoría de las personas requieren estar aquí y ese contacto es muy importante. Miquel, el director de Norma Group, nos asegura que una reunión telemática no es igual de intensa que un encuentro presencial. El valor del contacto físico para él es fundamental. En todo caso, en los talleres de fabricación de componentes, las condiciones laborales nunca pueden ser equiparables a las administrativas o gerenciales. Aquí, la labor presencial es irrenunciable. Hablando con un cliente, pues el hecho de poder escuchar lo que está hablando simplemente te aporta cosas, primero, puedes aprender cosas en esa conversación, puedes también en algún momento dado hacerle una ayuda en ese momento y eso se pierde en un teletrabajo totalmente, no lo tenemos. Es mini reuniones que muchas veces hay entre departamentos que por problemática que surge hay que hacer una reunión rápida de 5 minutos, pero que esos 5 minutos tienen un valor añadido enorme porque solucionan problemas de manera inmediata. El Boletín Oficial del Estado publicaba en julio de 2021 la nueva Ley de Trabajo a Distancia, un marco normativo que convalidó el Real Decreto Ley aprobado cuando la pandemia obligó a actualizar una legislación que no preveía el trabajo en remoto. Según el nuevo texto, se considera trabajo a distancia todo aquel que se preste en un periodo de referencia de 3 meses un mínimo del 30% de la jornada, es decir, de al menos un día y medio en una jornada habitual de 5 días. Esta modalidad laboral deberá ser voluntaria con control y gastos por parte de la empresa. Ahora es la primera vez que tenemos un cuerpo normativo importante, ¿no? Y con mucho desarrollo. Lo que pasa es que es una ley que necesita ahora todo un proceso de desarrollo a través de la negociación colectiva, porque la ley da muy pocas normas estrictas o concretas y la mayoría de los detalles se remiten a la negociación. Entonces, cómo está la normativa lo sabremos dentro de 2 o 3 años, cuando todo el ciclo de negociación de convenios colectivos hayan empezado a desarrollar la aplicación de la ley. Para el profesor Fernández Villazón, la nueva ley deja un margen muy importante a la negociación colectiva entre patronal y trabajadores. Serán ambas partes las que hagan eficaz el marco normativo en función de los acuerdos que puedan alcanzar. Yo creo que se hizo un buen trabajo por sindicatos y secciones empresariales negociando muy rápido y consiguiendo sacar una ley que tiene sus defectos, que tiene sus carencias, como por otra parte tiene cualquier norma, pero que se tuvo lista en un tiempo récord. Y ahora, bueno, veremos, hay que dejarla rodar, hay que dejarla dar sus frutos y sobre todo que empresarios, trabajadores negocien, pacten y cubran esa parte que les corresponde a ellas, que al final es casi, me atrevería a decir que cerca del 40-50% de la regulación efectiva del teletrabajo va a depender más de esos convenios colectivos, de esos acuerdos, que de los textos concretos de la ley. La nueva ley del teletrabajo yo creo que ha sido pues, un gran acierto pactarla, además se pactó en una situación muy difícil debido a la pandemia del COVID que nos obligó a todos a hacer un esfuerzo de llegar a acuerdos rápidamente para dar una solución a unos momentos donde había que tener un confinamiento forzoso. Lo que sí es verdad que esa ley en todos sus apartados prácticamente nos deriva
a la negociación de los convenios colectivos. Es decir, hay que introducir lo que tiene que ver con las medidas concretas de cómo desarrollarla en los articulados de los convenios colectivos. Tal como se están organizando las empresas, los nuevos modelos empresariales, y el teletrabajo es uno de ellos, hay una tendencia a que las personas, y claro, el teletrabajo es evidente, ¿no? Estás solo en tu casa. Y los derechos colectivos se ejercen hablando con los demás, interactuando con los compañeros, y eso por lo tanto hace que empecemos a tener en muchas empresas carencia de representación de personal. Y eso es malo para los trabajadores, que no tienen una voz que los represente en la empresa, pero también es malo en muchas ocasiones para las empresas que tampoco tienen un interlocutor cuando tienen que tomar decisiones difíciles. Uno de los problemas que genera el teletrabajo, está muy documentado, es la posibilidad de un incremento de la desigualdad, ¿no? Porque obviamente hay ocupaciones con la capacidad de ser desempeñadas desde otro lugar, desde casa, por ejemplo, y otras en las que eso no ocurre. Quizás subyace ese problema detrás de la resistencia que muestran las organizaciones hoy en día para habilitar el teletrabajo. Ya ha pasado la pandemia y muchas organizaciones no están dispuestas, son reacias a poner en marcha planes de teletrabajo. Quizás porque puede parecer que algunos son los privilegiados, o quizás también, posiblemente, porque no tienen capacidad de control sobre la productividad de los trabajadores cuando están fuera, cosa que es un problema de las propias organizaciones, que tendrían que desarrollar esas capacidades, ¿no? Las formas tradicionales de producir y de dar servicios pues están cambiando. Cada vez hay empresas de servicios avanzados, nuevas formas de producir mucho más tecnológicas, y que por lo tanto conlleva que a veces la representación colectiva presencial en las empresas pues tiene que evolucionar, y para eso hay que hacer un nuevo estatuto de los trabajadores adaptado a las nuevas realidades, donde esas nuevas formas de producir, a veces más individuales, ver cómo somos capaces de llegar a la representación de todos estos trabajadores que tienen una presencialidad más corta, que por el tipo de actividad que hacen, por los acuerdos que llevan con las empresas, y que a veces pues pueden sentir soledad a la hora de negociar con la empresa. El teletrabajo es una tendencia imparable, esto es poco discutible, ¿no? Pero imparable no quiere decir rápida y fácil. Es que el teletrabajo no es solo un cambio del espacio, pasar de la oficina al hogar, o pasar de trabajar en una mesa a trabajar siempre delante de un ordenador. Es una revolución digital, es parte de la revolución digital, incluso mucho más allá de una revolución flexible, porque no solo cambia las tecnologías, sino cambia toda la organización del trabajo. Este hecho también, que sea un cambio tan profundo, es el que explica que las propias actitudes de las empresas, incluso y desde luego de los trabajadores, las propias preferencias sean confusas. El profesor emérito Rodolfo Gutiérrez observa en este fenómeno del teletrabajo una consecuencia imparable de la revolución digital. Un cambio profundo en la organización laboral que no será sencillo generalizar. Hay empresas, y hay grandes empresas de la avanzadilla tecnológica, que son favorables al teletrabajo, y hay empresas que no lo son, que le ven dificultades también. Y entre los propios trabajadores las preferencias son ambivalentes y son confusas. Es decir, y tenemos una situación incluso paradójica, que se puede explicar, pero que es paradójica, que los que teletrabajan mucho, como los que prácticamente no van a la oficina, quieren teletrabajar menos, y los que teletrabajan poco quieren teletrabajar más. Yo creo que es importante separar la vida personal y la vida profesional, pero también creo que es importante que seamos uniformes y que seamos auténticos. Somos la misma persona virtualmente en el mundo personal y en el mundo profesional. No es un tema de espacios, es un tema de orden mental y de salud mental. Y creo que las dos deben de interactuar. Lo mismo que si tienes un buen ambiente de trabajo a nivel personal te facilita las cosas un montón, y si lo tienes malo te lo perjudica. Las personas de 35 a 45 años tienen mayor presencia en la modalidad de trabajo con conexión electrónica por ser más acorde con la conciliación, dado que en este colectivo es más frecuente el cuidado de menores y dependientes. Los empleados más jóvenes son los menos propensos al teletrabajo,
seguidos de los mayores de 55 años. Durante la pandemia, la media de trabajadores europeos ocupados en remoto ascendió al 12,5%. ¿Qué sucede con las familias, parejas que trabajan las dos personas en la casa? Las casas no están preparadas para tener áreas de trabajo, tienen áreas de ocio, de descanso, pero no de trabajo. Dos personas trabajando en dos empresas distintas y encima con niños pequeños, eso es una locura. Y si encima son de los niños que tienen alguna actividad que sea virtual, vamos, el caos se convierte en un elemento lógico. La empresa no la podemos obligar a implantar una modalidad de trabajo presencial si a ella no le parece conveniente, y a los trabajadores no les podemos imponer tampoco el asumir esas modalidades de trabajo si quieren en ese aspecto. Y de hecho la clave para el teletrabajo es lo que se llama el acuerdo de teletrabajo, un documento que firman empresa y trabajador en el que se comprometen a hacer el teletrabajo. O sea que esa visión está cubierta por la legislación. Otra cosa es si te contratan de nuevo. Se contratan de nuevo y claro, es una empresa que quiere implantar el teletrabajo, pues el contrato que te va por encima de la mesa es un contrato de teletrabajo. El teletrabajo, a pesar de ser todavía minoritario, se erige como factor contributivo a la conciliación, además de promover el ahorro y la eficiencia. Se asegura que pronto será requisito indispensable para la atracción de talento en algunas empresas. Muchos expertos dan por hecho que hasta el 40% de la población ocupada practicará en un futuro muy próximo el teletrabajo. Eso sí, combinando la presencialidad y las jornadas laborales a distancia. Las empresas, lógicamente, quieren tener un control sobre el trabajador, quieren saber qué está haciendo el trabajador. Ahora mismo, digitalmente, ya hay muchos métodos, muchos programas que lo hacen, pero todavía hay muchas empresas que son reacias a que la gente haga el teletrabajo porque, no nos equivoquemos, en España el tema del escaqueo es muy habitual y hay mucha gente que cogería, se va al despacho, está 2 horas delante del ordenador y después se va a ver la televisión y se va a hacer lo que les dé la gana. Hay mucha gente que lo que es el trabajo de autodisciplina, el trabajo de autogestionarte, esto no está interiorizado. Entonces yo entiendo que las empresas son muy reticentes todavía al tema del teletrabajo. El teletrabajo pues te permite que empresas de Madrid tengan personas teletrabajando en Asturias y viceversa. Pero la repercusión no solamente va a ser nacional, va a ser internacional. La visión va a ser una visión global del trabajo, ¿no? Y en mi opinión, además, trabajarán aquellas personas que tengan especiales conocimientos, que sean especialistas, no commodities de conocimiento ni de servicios, sino gente muy buena. Y esta gente que es buena, probablemente no trabaja en una sola compañía, trabaja en distintas compañías. Y quizás el modelo que ahora entendemos de empresa-trabajador va a cambiar y tendremos trabajadores / empresarios que serán hoy el homólogo de autónomos que trabajarán para muchas empresas distintas, con especialización particular. Y además en distintas partes del mundo. Como persona, a mí no me gusta el teletrabajo. Yo no estoy a gusto trabajando en casa. Alguna vez, por motivos de viaje, tengo que hacer teletrabajo y no estoy... me doy cuenta que pierdo cosas. Me pierdo cosas, es un hecho. Y a nivel profesional y a nivel personal. Entonces, yo creo que deberíamos llegar a una especie de combinación en lo posible de teletrabajo con trabajo presencial, sin que una cosa afectara a la otra. Es decir, yo creo que no debe aplicarse un teletrabajo al 100% ni un trabajo presencial quizás al 100%, siempre que se pueda. Creo que hay que sacudir ya ese presentismo tan español, ¿no? Esa idea de que parece que uno no trabaja si no está calentando la silla en su despacho. Tenemos que acostumbrarnos más y el teletrabajo funciona así, con objetivos, con resultados. Si trabajas con objetivos y resultados, si cumples los objetivos y los resultados, no hay pie para el escaqueo. Uno de los riesgos más evidentes y ya más observados es que las probabilidades de que un empleo se convierta en teletrabajo absoluto, es decir, prácticamente no tengas necesidad de pasar por la oficina, eso quiere decir que es un trabajo que está en riesgo. Es decir, hay una expresión que dice, si tu trabajo se puede convertir absolutamente en teletrabajo, tiembla por él. Es decir, que las necesidades de que tu trabajo mantenga la interacción es el aspecto que más consolida tu trabajo. Quiere decir, que si es posible convertirlo todo en remoto, es que ese trabajo está en riesgo, porque significa que ese trabajo se puede hacer desde cualquier esquina del mundo.
El teletrabajo llamado a cambiar el mundo de las relaciones laborales, no sin antes, como acabamos de escuchar, superar bastantes escollos. Y aquí ponemos punto final al programa de hoy. Si quieren visionar este u otros reportajes, pueden hacerlo a través de nuestra página web o también pueden seguirnos conectando a nuestras redes sociales. Gracias por la atención prestada. Hasta la próxima semana.